Comentábamos más temprano del conflicto en la industria láctea. Se instaló primero en la empresa Colm y en las últimas horas también supimos de otro conflicto en la misma rama de actividad, lo cual mucho nos llama la atención cuando se dan este tipo de situaciones, porque no parece que sean casuales. Ahora es la empresa Calcar, que no paga los salarios ni aguinaldo a sus trabajadores el próximo viernes, y entonces sobre estos temas vamos a estar conversando a partir de este momento con el dirigente de la Federación de la Industria Láctea y además integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Enrique Méndez. Enrique, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Álvaro? Bueno, un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad, preocupados por esta situación que va emergiendo así como cuando es una eruptiva, ¿no? Que hoy un foquito, mañana otro, y cuando queremos acordar está todo el organismo contaminado. ¿Qué es lo que está pasando nuevamente, tal vez debería decir, en la industria láctea? Bien. Sí, explicar un poco, quizás empezar por lo más urgente y después poder explicarlo un poco más en los términos generales a nivel de toda la industria. Sí. A nivel particular ahora, lo primero hay que decirlo así. Nosotros venimos con situaciones que nunca hemos dejado de reconocer la dificultad que se venía llevando y teniendo a través de algunas industrias, incluso con ustedes mismos lo habíamos hablado, contigo mismo, acá, de las situaciones de Calcar, de Claldi, de Colm, que son industrias que tras el libre derecho de acción que han llevado a lo largo de su historia y que siempre reivindican en el derecho empresarial de dirección de las empresas, le erraron en su momento los bizcochazos y sin duda pasaron a un proceso de errores administrativos y llegar a una situación complicada en términos económicos. Y esa es una realidad por un lado. Esa realidad por nuestras compañeras y compañeros en los sindicatos ha sido siempre atendida también, a pesar de no ser los responsables de esta situación. Y así ustedes han informado claramente de descuelgues, situaciones en las que han ido a seguros de paro parciales, seguros de paro rotativos, desconvocatorias de jornales. Y a pesar de todo ese proceso largo que se ha ido llevando adelante, tristemente nos encontramos, y llama fuertemente la atención cómo lo hacen en este momento ahora, una tras otra. Y donde tras el cambio de dirección, por ejemplo, en Colm, por parte de la cooperativa de productores, cambia la dirección de productores y toman una medida totalmente introspectiva, una medida que tras tratar de justificar lo que es un saldo negativo mensual entre sus ingresos y sus egresos, ellos hacen un planteo que quieren generar un ahorro, y el único ahorro que se les ocurrió en su momento fue la decisión de, en principio era de seguros de paro, pero hoy ya lo transformaron en despidos automáticos. Despido, en este caso de 11 trabajadores, donde vaya la casualidad, cuando tenemos un 60% de afiliación en esa planta, 11 de esos trabajadores, 9 son todos afiliados al sindicato, y de 5 dirigentes que tiene el sindicato, 4 están despedidos. Entonces, toman una decisión de recorte para con los trabajadores. Nosotros, cuando esto se planteó, hicimos un planteo concreto a la empresa, al Ministerio de Trabajo, al ministro que estaba presente, donde nosotros le dijimos en términos concretos que si el tema era económico, planteamos una fórmula que generaba más ahorro que lo que ellos mencionaban, y que esa fórmula tenía reducción de la semana laboral, que en este caso tenía pérdida para los trabajadores, pero que en realidad por lo menos sostenía la fuente de trabajo y los puestos de trabajo al 100% de la plantilla. Bueno, cualquier tipo de propuesta de la que hemos colocado ha sido borrada de un saque por parte de esta nueva dirección, que se coloca en una posición de represión sindical, de perspectiva intransigente en la forma de actuar. Es difícil entablar un ámbito de diálogo porque en principio no se presentaban a los ámbitos de diálogo. Hoy, después de que se presentaron básicamente para decir que estaban todos despedidos. Eso fue la acción que tomaron. Y en este escenario, decir así, algo que ambas
empresas que tú mencionabas, Álvaro, cuando hablabas de Calcar, que el día de ayer lamentablemente anunció que estaría incumpliendo con el pago de los salarios, que estaría incumpliendo con el pago de los aguinaldos y que pretende, tras cartón, otra rebaja salarial más para los trabajadores, que yo ya a esta altura ya la perdí, pero teníamos una cifra que estaba entre el 30 y el 40% de lo que habían impactado negativamente en el ingreso de los trabajadores ya a lo largo desde 2018 hasta la fecha. Y en este caso pretende, por sus propias definiciones, tener que bajarle un 12,5% los ingresos a los trabajadores. Ahora, ¿qué características tienen estas dos empresas? Y bueno, tienen características de que por esa dificultad, hay que recordar que se votó a fines de 2023 el Fondo de Reconversión para la Industria Láctea. Ese Fondo de Reconversión para la Industria Láctea que nos venimos a enterar cuando ya estaba en el Parlamento que se tenía que votar de carácter grave y urgente. Y que en realidad no nos habían consultado absolutamente nada en el contenido de ese fondo, como actores de la industria que somos. Y ahí fue que, tras haber hablado con parlamentarios que sin duda salieron del seno de los trabajadores y las trabajadoras, que nos informaron de esta situación, bueno, logramos que esa redacción, que era para atender industrias en problemas, tuviera una parte que decía que para presentarse al fondo había que tener especial cuidado con los puestos de trabajo. Bueno, acá estas dos empresas presentaron proyectos para recibir ese fondo. Del proyecto presentado, nosotros lo explicábamos el día de ayer, en Coleme, por ejemplo, decía que se iba a mantener el 100% de la plantilla. Eso ya lo están incumpliendo. ¿Por qué? Porque ya están despidiendo, en este caso 11 trabajadores, pero el otro día cuando se presentaron, otra amenaza más que colocaron sobre la mesa es que pretendían quedarse con el 50% de la plantilla de trabajadores, que son 52 trabajadores, y la mitad sería 26. Aparte de esto, de los proyectos presentados, no brilla por su ausencia ver el avance en los propios proyectos. Empezaron a cobrar el fondo, pero no lo han aplicado para lo que tienen que hacerlo. Entonces, lo que nosotros decimos en este caso es, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué contralores hay sobre este propio fondo? Que no se le suelte ni un solo fondo más, porque el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea son fondos públicos que paga el Estado, que paga la ciudadanía, que pagamos toda la vecina, el vecino, los trabajadores, las trabajadoras con nuestros impuestos. Cuando lo estamos pagando sale de arcas públicas y que se le está entregando a estas empresas, y que lo mínimo que tienen que hacer es tratar de generar desarrollo real. Y para el desarrollo real no es solo el sustento de la empresa, es el poder sostenerse la empresa, sino también así poder generar desarrollo para la ciudadanía, entre ellos las familias que viven de ahí, por lo tanto, las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, sí, hay una situación muy preocupante. Me imagino, y así lo sentimos. Hoy compartíamos un breve pasaje de una intervención del ministro de Ganadería, Fernando Matos, que decía que hay que encontrarle una solución porque los compromisos internacionales no pueden esperar. O sea, ¿a qué voy? Que no solo el tema de los trabajadores y trabajadoras, sino que también el Estado uruguayo se podría ver perjudicado por el accionar de estas empresas. Bueno, ahí tenerlo bien y claro. Primero, encontrar una solución, sin duda, somos los primeros, y siempre lo hemos dicho que es necesario estamos abiertos al diálogo para las soluciones, cuestión que no es lo que hemos encontrado del otro lado. Segundo, decir otra cuestión más. Si el problema fuera la solución como tema de viabilidad, porque ayer desde la Cámara de Industria Láctea se salió explicando que la empresa Coleme no ha aceptado algunas propuestas de las recomendaciones que ha dado la Cámara, pero que en realidad están preocupados porque hay que buscarle la alternativa para que las industrias sigan en pie, cuestión que nosotros estamos de acuerdo. Pero indudablemente lo que está sobre la mesa acá no pasa por una cuestión solo de viabilidad, porque si la cuestión fuera solo de viabilidad, la propuesta que se colocó de reducción de horas, que logra tener todo el padrón trabajando toda la semana, daría viabilidad para las tareas en la planta que hoy no se están cumpliendo, de mantenimiento de la misma, que denunciamos al fondo por el descuido de la misma, que pareciera ser que lo que orienta y lo que quieren esa dirección de la empresa es avanzar suavemente hacia el cierre de la misma. Por el otro lado, si el tema fuera, y esto no quiere decir que lo aceptemos, pero si el tema fuera que la solución pasaba por despido, y esto no es antisindical, quisiéramos haber pensado que se respetaba la proporcionalidad sobre la mesa, pero ni siquiera eso. Acá se eligió a la dirección sindical y a prácticamente
la totalidad, casi la totalidad de los despedidos, trabajadores afiliados. Entonces, al sindicato. Entonces lo que encontramos acá es que no hay detrás de esto una búsqueda, una solución al tema en realidad. Y por otro lado, frente a lo que dice el propio ministro de Ganadería que tú mencionabas ahí, y me parece que acá hay grandes preocupaciones. En el caso de estas dos industrias, la principal preocupación tiene más que ver con el mercado interno que con el mercado externo, porque trabajan más en el mercado interno hoy en día que en las exportaciones. Ajá. Sí, en el caso de Calcar, con el tema de las exportaciones, pero acá hay una gran cuestión en el mercado interno. Hay que decir, hay preocupaciones en el sentido de cómo se puede empezar a avanzar en esta línea. Nosotros lo hemos denunciado un montón de veces, lo hemos dicho así. Hay una gran preocupación del proceso de concentración de la industria que evidentemente genera estas dificultades. Queremos pensar que desde las otras industrias que están enmarcadas en la Cámara no hay una cuestión de, seguir avanzando en cómo acaparan más espacio dentro de nuestro país en detrimento de estas cuestiones que están ocurriendo con Coleme y con Calcar. Lo digo así porque, por ejemplo, tenemos el 71% en manos de una sola industria, en la industria láctea. Claro. Es mucho. Por otro lado, queríamos aprovechar el hecho de que tú que seas integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, porque estos temas nos llevan además a otra preocupación, y es la que veníamos compartiendo días atrás aquí en Info24, y que es a las expresiones de representantes de la Cámara de Industrias que están tratando, creo que lo digo con cierta objetividad, de presionar al próximo gobierno para ver cuál es quién va a ocupar el Ministerio de Trabajo, y hablando de libertinaje en caso de que esa persona estuviera o hubiera estado en algún momento vinculada a la central sindical. ¿Qué genera esto dentro del PIT-CNT? Yo ahí, lo primero que voy a decir, porque aparte no es una reflexión que se haya colectivizado la que voy a trasladar, porque es una visión, una respuesta frente a un tema que no fue discutido. Es muy reciente. Punto, como plantea, sí, claro. Lo que sí se me ocurre mencionar ya, es que, volvemos y no termina la campaña de generar cucos y fantasmas, ¿no? Uh-huh. Esa es una clara realidad. Se les terminó ahora el proceso del plebiscito, se les terminó todas las cuestiones electorales que fueron y colocaron durante esos periodos, y ahora siguen colocando otra serie nuevamente de generar cucos sobre la mesa en torno hacia que un trabajador que ha demostrado expresamente todas sus dotes y su saber para poder realizar la tarea también desde una propia gestión, ellos querer asegurarse de que, quisieran que a los trabajadores no nos pudieran ver más que aceptando órdenes que ellos tengan que estar dando. Pareciera que fuera esa. Recordar también, si serán con el tema, si habrán cucos, ¿no? Recordar que antes de que existiera un gobierno de izquierda en el Uruguay, se decía que a los niños lo iban a llevar para la Unión Soviética si ganaba la izquierda en el Uruguay hace ya muchos años. Y ahora lo querrán generar de esta forma, diciendo este tipo de expresiones. Yo, en realidad, tengo que decirlo así, no me genera más que otra cuestión así de tomarlo de esta forma, ¿no? Uh-huh. Siguen colocando y tirando e instalando cuestiones de cucos sobre la mesa, de cosas que no corresponden, de cosas que no son, que a la misma vez, fue ya vidrioso y dudoso su accionar y su conducta en acciones que tuvimos previo al periodo electoral, cuando nos encontrábamos con asambleas que se daban en las empresas que ellos mismos administran también, y hay situaciones que se llegaron a dar hasta con el propio presidente de nuestra central. Y ahora que se coloque esto sobre la mesa, yo creo que trata un poco de eso, no trata más de otra cuestión, pero supongo yo, y quiero entender que el Poder Ejecutivo entrante podrá entender y saber claramente cómo actuar y no tomar en cuenta todo este tipo de presiones que intentan colocar, que en fin tienen una clara orientación
Es llamativo como este 2024 ha habido un proceso donde los sectores empresariales han avanzado en la intención de las reestructuras aceleradas, de los procesos de generar los propios conflictos, porque tradicionalmente tratan de colocar tal sindicato se declara en conflicto, tal sindicato se declara en conflicto, el PCNT en conflicto, cuestiones así, cuando en realidad hemos visto a lo largo de este periodo cómo las empresas vienen generando una serie de conflictos rápidamente, y es más, pareciera que ahora, pasado el periodo electoral, hay como un ajuste de cuenta, una acelerada rápida que se habla, que se instala sobre la mesa. Nosotros veníamos denunciando los procesos de desindustrialización que se instalaron sobre la mesa a lo largo de estos periodos, y ahora vemos como tristemente una empresa como Incatec, donde están nuestras compañeras del Congreso Obrero Textil, sufren tristemente como avisa que se retira del país, se va. Es más, la llama a un club social, no les dicen el ámbito del trabajo, y después les llamo para un club social para decirle que están todas despedidas. 40 compañeros y compañeras, mayormente compañeras, que se quedan sin su fuente de trabajo, sin su ingreso, ahora de cara al fin de año. Y bueno, y estas situaciones que venía mencionando recientemente con la situación a nivel de la industria láctea, que todo, y tú lo mencionabas cuando arrancabas la presentación del tema, surge así de golpe posterior a las elecciones en este momento del año, ¿no? Uh-huh. Enrique, yo sé que, bueno, uno cuando integra una organización como el PIT-CNT es parte interesada, pero tratando de ser objetivos, durante los gobiernos del Frente Amplio, si bien notoriamente hubo un énfasis en políticas sociales y un acercamiento a los sindicatos, al funcionamiento de los consejos de salarios, obviamente, ¿entendés que se dejó de lado al empresariado? No, a ver, ahí, primero, nosotros entendemos claramente el hecho de que el Uruguay tiene hoy grandes necesidades, y ya voy a contestar la pregunta, Álvaro, no es que la vaya a olvidar. No. ¿Sí? El Uruguay tiene grandes necesidades. Nosotros entendemos que el Uruguay tiene la necesidad para poder avanzar. Vieron que hoy está mucho la discusión sobre la mesa, de la discusión de la productividad, la necesidad de avanzar en esa línea, de ser más competitivos a nivel internacional, una serie de cuestiones importantes que son grandes desafíos que tiene nuestro país, y que nuestro país tiene esa gran necesidad de avanzar en un cambio de la matriz productiva nacional, en una agenda nacional para el desarrollo que pueda avanzar en una lógica donde aquellos postulados históricos que se han sostenido y se han mantenido, que lamentablemente nos tienen atrapados expresamente a la venta de commodity, de producción con materia prima, a la cual no se le coloca el mayor valor agregado que se le podría estar colocando. Bueno, en esa lógica nosotros tenemos un desafío. Ese desafío no ha sido logrado con el pasar del tiempo en nuestro país, a pesar de los diversos gobiernos. Nosotros estamos planteando una agenda de esa sobre la mesa. Acá es indiscutible, y se puede decir, y creo que esto tiene que ver incluso con la pregunta cuando tú mencionabas desde la Cámara de Industria lo que habías mencionado. Entendemos acá que cuando nosotros vimos los 15 años de los 3 periodos de gobierno frente amplista, si ahí hubo una recuperación importante vinculada a lo que significó para los trabajadores también en torno a la distribución del ingreso, pero también hay que decir así que el país creció como nunca, que el país tuvo un crecimiento enorme, y que esos sectores también empresariales tuvieron un gran momento, que lo vivieron y que se fructuó en el propio país, en el Uruguay. Por lo tanto, tampoco nosotros entendemos que corresponda decir que porque haya gobernado un gobierno de izquierda no pasaron bien, porque fue todo lo contrario. Uh-huh. Lo entendemos totalmente distinto a esa perspectiva. Ahora, que eso sea suficiente, por lo menos desde la perspectiva de los trabajadores, no, creemos que ahora hay que avanzar en una perspectiva superior, y acá voy a lo que mencionaba al comienzo. Uh-huh. Nosotros tenemos que intentar generar una discusión donde podamos avanzar en esa estructura de matriz productiva nacional que tenga un desarrollo superior, que no nos tenga atados a ese tipo de situaciones, donde sigamos históricamente siendo expresamente los vendedores de la materia prima, y no generar ese valor agregado en nuestro propio país, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya finalizando, Enrique, de la audiencia nos preguntan
bueno, toda esa gente sin trabajo, dicen de qué edades con la nueva ley de jubilación quedan sin subsidio para poder jubilarse. Antes había un subsidio si se tenía, por ejemplo, 58 años. Hay compañeros y compañeras de todas las edades. Eso es una realidad. Hay una gran preocupación. Acá estamos hablando de familias que se quedan sin laburo. Si lo mirás en la realidad, por ejemplo, de Melo, lo dicen los propios compañeros, ¿no? En Melo hoy, para trabajar, principalmente el pool, la Coleme y la Intendencia. Y si ya partimos de la base de acá, de que algunos están deseando el cierre de la empresa Coleme, como lo hacen algunos que lo dijeron los propios asesores de la empresa, que en la asamblea de productores planteaban eso, y como que ellos iban a producir la leche y la iban a mandar para otro lado, como que aparte de eso fuera una cuestión constante que le va a salvar históricamente la posibilidad. Eso es lo que lleva a la muerte de la lechería en esa zona. ¿Por qué? Porque luego que la planta industrial se separa de la cuenca, y sin duda esa cuenca tiende a perjudicarse y mucho más. Entonces, acá hay un sinnúmero de familias que van a ser afectadas, que continúan siendo afectadas, una localidad que continúa siendo afectada, y una gran dificultad, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que con este aumento de la edad jubilatoria a los 65 años de edad, tal como lo veníamos denunciando desde un comienzo, es una barbaridad como esos trabajadores se pueden volver a reinsertar con la informalidad, con las dificultades que existe en esos departamentos del interior. Entonces, en ese sentido, es otra preocupación más que va atada a lo que nosotros veníamos mencionando a lo largo de todo el año cuando estábamos discutiendo, y lo que necesitamos a partir de ahora, que se instale ese diálogo de seguridad social para tratar de revertir rápidamente esto y que los 60 años de edad puedan volver a ser el momento natural de jubilación para las trabajadoras y los trabajadores, y que, bueno, quien desee posterior, porque tiene las condiciones de hacerlo y tenga un incentivo para hacerlo, lo haga en su momento pasado los 60 años de edad. Acá hay una gran preocupación, hay que buscar alternativas acá que no pasen incluso ahora de cómo llegan a la jubilación. Ahora, acá lo primero que estamos planteando es que se vuelva a retomar los puestos de trabajo de nuestras compañeras y compañeros en Coleme, que Calcar cumpla con el pago de los salarios y de los aguinaldos, que no genere más rebajas en los ingresos de nuestras trabajadoras y trabajadores. Un concepto concreto. Sí. Que se haya votado un fondo de reconversión de la industria láctea. Hoy vamos al Parlamento, hoy vamos a la Comisión de Legislación y Trabajo. Mañana vamos a la Comisión de Asuntos Laborales en el Senado. Que se le haya validado y se le otorgue fondos a empresas para generar una reconversión laboral, donde van a comprar maquinaria, donde van a pagar técnicos para echar a andar esa maquinaria, no inhibe de utilizar esos fondos para pagarle a quienes generan el valor agregado utilizando esas máquinas, que son las trabajadoras y los trabajadores, en el marco de la ley, lo que les corresponde cobrar por salario, por aguinaldo, lo que les corresponde tener, que es su puesto de trabajo. Por lo tanto, reconversión laboral al margen de las trabajadoras y los trabajadores no existe. Entonces, en este sentido, lo primero es, o se cumple con las trabajadoras y los trabajadores como actores del fondo y del desarrollo de la empresa, o, por el otro lado, no pueden seguir percibiendo los dineros públicos que están percibiendo, que son el dinero de doña María, de don José, que se le está entregando para que busquen una salida real e integral en el lugar donde estas empresas se encuentran. Enrique Méndez, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Info 24. Esperemos próximamente tener mejores novedades. Esperemos encontrarnos, muchas gracias. Saludos para la audiencia, gracias como siempre, y esperemos estar con noticias más fructíferas en próximas instancias. Esperemos que sí, fuerte abrazo.